Redireccionándome es el podcast para quienes hemos experimentado los resultados desastrosos de vivir según nuestra propia opinión y hemos optado por redireccionar nuestros pasos con sabiduría renovada. Este espacio tiene la intención de que te inspires a tomar mejores decisiones en tu vida basadas en la Biblia, gracias a los errores de otras personas, empezando por mi experiencia personal. Yo soy Katia y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el episodio número 8. ¿Por qué seguir a Jesús? Hace unos meses yo me hice esta pregunta porque estaba pasando por un momento difícil en mi vida y llegó un momento donde sentí que nadie me amaba. Y en este diálogo interno empecé a recordar que Dios me amaba porque era una frase que constantemente me decían mis educadores. Para este punto yo ya me había alejado de Dios, ya no estaba en sus caminos, ya no quería saber nada de Él, ni siquiera mencionaba su nombre, no iba a la iglesia ni nada por el estilo. Y solamente creía que estar en una relación con Dios me limitaba de la fiesta, de vivir, de disfrutar, todo eso. Igual no fui tan fiestera, ¿verdad? Y yo la verdad no quería regresar a la iglesia porque yo pensaba que era una vida vacía y seca. Creo que esto nos pasa a la mayoría de hijos que crecimos en un hogar cristiano, que en la adolescencia o juventud empezamos a ver las cosas del mundo, a que nuestros amigos se divierten más que nosotros, a que no nos dejan ir a las fiestas como a ellos, a que nuestros amigos andan en el cine o algo así y nosotros vamos a la iglesia. Y empezamos a ver en el mundo algo más atractivo que lo que nosotros mismos tenemos. Y principalmente creemos que ese tipo de experiencias o ese tipo de cosas nos van a dar felicidad, nos van a hacer sentir bien, satisfechos, amados, felices. Pero también es algo que le pasa a la gente que no conoce de Dios. Porque en medio de esta prueba se dan cuenta que esto no los llena. En mi caso yo probé fiestas, noviazgos, alcohol. Y la verdad es que ninguna de esas cosas me dio una libertad genuina, una felicidad genuina, una paz genuina. Estaba poniendo mi felicidad en cosas que no me la estaban dando. Lo gracioso de estar probando estas cosas es que uno empieza a querer más. Por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando no sabes tomar y te tomas una cuba o una cerveza, te empiezas como que a marear y se desinhibe tu cuerpo y te sientes más relajado y está chido. Convives con tus amigos y hacen chistes, se ponen a bailar, cosas así, ¿no? Y te sientes bien, pero la siguiente vez que tomas una cerveza no sientes el mismo efecto que sentiste la primera vez, entonces ahora vas por 2. Y entonces ahora sí, ya te sientes otra vez entonado como la vez pasada, pero para la siguiente vez con 2 no van a ser suficiente, vas a necesitar 3 para volver a tener este mismo efecto. ¿Por qué? Porque es ese vacío que no nos llena. Vamos a tener un ejemplo. Si tú tomas para olvidarte de una fea situación que tienes en casa o con tus amigos o porque de plano no aguantas ni tus propios pensamientos, esta forma de desinhibirte tomando va a requerir una dosis más. Lo mismo pasa con las fiestas. Llega un momento donde ya no te diviertes y necesitas una estimulación más grande. Lo mismo pasa con los noviazgos, más con todo. Yo me di cuenta que a medida que iba probando estas cosas y me iban decepcionando, renunciaba a ellas porque también sabía que eran malos hábitos y decía, ¿sabes qué? Ya no quiero. Se acababan y me sentía más vacía. Cuando llegó esta etapa difícil y yo recordé que Dios me amaba, empecé a considerar, aceptar y abrazar su amor o no. Y es que Dios es un caballero. Si bien Jesús murió por la humanidad y nos tiene la mano tendida para quien quiera agarrarla, nosotros también tenemos que decidir si queremos tomar su mano o no. Y en esto que empecé a considerar a Dios, empezó un proceso de investigar sobre Él. Me acuerdo que llevé un reto de amor de 40 días bíblico. Y a medida que iban avanzando los días, sí se ponía difícil, pero era como esta batalla del ego con el amor que yo quería proyectar. Aunque se ponía difícil,
creo que al mismo tiempo Dios estuvo trabajando en mi corazón y mientras más rendía mi ego, más fluía. Sí veía yo esa significante mejora y ese cambio de actitud, y todo empezaba en mí, en obedecer lo que Dios me estaba diciendo. Dije, ok, esto se ve bien, fue un buen experimento. ¿Qué sigue? Vamos a ver otra cosa. Recuerdo también que mientras iba leyendo la Biblia, me encontraba partes en la Biblia que decían tal lugar y esas, digamos, piedras, porque a los judíos les encantaba poner piedras como un símbolo. Y yo lo investigaba en internet y veía las piedras y veía muchas cosas que realmente yo decía, ok, esto es verdad. En una de esas veces en las que estuve investigando sobre Dios, llegué a una prédica de Andrés Speaker que habla sobre el camino de las bendiciones. La voy a dejar en la descripción para que después de este episodio vayan a escucharla. Pero algo que me llamó muchísimo la atención y que era la respuesta a lo que yo estaba buscando, era que decía que los caminos fuera de Dios funcionan para los incrédulos porque está en el mismo camino donde pierde su alma. Pero nosotros que somos creyentes, que estamos en el camino de la vida eterna, ya no nos funcionan esos caminos porque va a un lugar distinto a donde va nuestra alma. Digamos que nuestra alma va aquí para la vida eterna y para acá va el camino de la perdición. Se desvían, son direcciones opuestas. Si yo, por ejemplo, voy aquí en los caminos de Dios, pero quiero tener una relación de noviazgo conforme a los caminos del mundo, ese noviazgo va a ir en esta dirección. Y esto va a ir a la ruina, al desastre. Aunque mi alma vaya al cielo y esté destinada a la vida eterna, esto va a acabar mal. Y lo grandioso del Espíritu Santo es que no deja que esto me funcione para regresarme a este camino. Y así regresándome a este camino, todo lo que va en mi vida vaya directamente hacia la vida eterna. Voy a aclarar esto un poco más. Yo acepté a Cristo en mi corazón, mi alma va a ir al cielo y Dios me ama, mi alma no se va a corromper. La persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, su alma se va a perder y todos los caminos que elija pues van en el mismo lado, no le pasa nada. Digamos que tiene cierta satisfacción, podría encontrar alguna clase de felicidad, pero ¿de qué sirve tener una vida de felicidad instantánea si estás comprometiendo tu vida eterna? Cuando yo terminé de escuchar esta prédica, se me abrieron los ojos y dije, wow, o sea, qué bueno es Dios y cuánto me ama para no dejar que un camino de perdición me haga bien, para volver a ponerme en sus caminos y de experimentar la verdadera vida. No quiere que yo me pierda, no quiere que viva a medias, no quiere que viva en esa abundancia y plenitud. Y yo con esta información ya tenía dos opciones que escoger, porque la Biblia dice que cuando somos hijos de Dios, nadie nos va a apartar de su mano. Nadie, ni nada. Mi alma va a estar en el destino eterno, pero si yo sigo un camino que no honra a Dios, aunque mi alma sí sea eterno, yo ya sé que ese camino no me va a funcionar. Entonces yo tenía que escoger seguir en los caminos fuera de Dios, sabiendo que no me van a dar libertad, no me van a dar paz, no me van a dar alegría y que van a acabar mal, o redireccionar todos mis caminos, ponerlos en la voluntad de Dios y experimentar la verdadera vida plena, abundante que Dios promete en la Biblia y encontrar el gozo que yo estaba buscando. Porque de veras, en este punto nada me hacía feliz, nada me llenaba. O sea, yo estaba triste, deprimida y lo que le sigue. Estaba súper mal. Yo lo único que quería era experimentar una alegría genuina, paz en mi corazón, poder dormir bien en las noches, estar tranquila, estar confiada. Y para mí sí era muy importante saber que lo que yo estaba haciendo iba a estar bien. Y aún así, después de terminar
de escuchar esa prédica, y aunque ya era muy obvia la decisión, todavía me tomé mi tiempo. Te doy gracias a Dios porque aunque yo no lo obedezco tan rápidamente, Él sigue siendo bueno conmigo y me sigue esperando. Como les digo, iba leyendo la Biblia, probaba una cosa, veía si funcionaba. También lo que decía de los lugares en los que hablaban, algunos eventos importantes, todo yo lo buscaba en internet y terminaban coincidiendo. La evidencia más obvia es que Cristo fue el único hombre que marcó un antes y un después en la historia. La línea del tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Uno no puede pensar, no, es que Jesús nunca existió, con esta evidencia tan clara y tan palpable. Si Cristo existió, murió, crucificado, entonces todo lo que dice en la Biblia es verdad. En ese punto yo ya no tenía que cuestionar nada y dije, ok, yo ya probé que las cosas del mundo no me dan felicidad, me hacen sentir aún más vacía y todavía acaban en desastre, pues me voy a alinear a las cosas que Dios dice. Es cierto que Cristo murió en nuestro lugar, cargando nuestros pecados en la cruz, y cuando resucitó, venció la muerte, venció nuestro destino eterno, porque la paga del pecado es muerte. Él tuvo que morir y al morir Él, los pecados murieron también. Restaura también nuestra relación con Dios y el pecado ya no se vuelve una barrera entre Dios y nosotros. También el Nuevo Testamento dice que crea un nuevo pacto con los gentiles y les da las promesas de Abraham. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo especial creado por Dios. Cuando habla de los gentiles es toda la gente que no nacimos de ese linaje, y nos dice que nos hace como si fuésemos descendientes de Abraham. A Abraham le prometió herencia, primero en su descendencia y después en una tierra prometida. Hay muchísimas promesas de Abraham que hoy aplican a nosotros. Esto de la vida eterna era principalmente una promesa para el pueblo de Israel, pero después Dios, siendo tan bueno, nos hizo partícipes de eso. Les voy a leer un pedacito de Deuteronomio 7, 12, 13. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, no nada más oír, sino que hacerlos, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Esto habla de, pues, la descendencia de Abraham. Dice: y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, o sea, hijos, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. También económicamente, Dios bendice a todos aquellos que oyen sus decretos, los guardan y los ponen por obra. Si yo, al darme cuenta de esta verdad, Jesús nació, murió, Jesús es el que habla de cielo, infierno, Jesús es el que habla de una vida eterna después. La diferencia es el destino eterno. Y uno diría, no, pues es que yo no me he muerto, yo no sé si eso sea verdad. Bueno, creo que si te mueres para saber si es verdad o no, ya va a ser demasiado tarde. Pero en Mateo 13, 49 dice: así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno del fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto habla pues del infierno. Más adelante en Juan 6, 46 al 50 dice: como les he dicho, Dios mi Padre me envió, y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Más adelante dice: yo puedo dar vida, pues yo soy el pan de vida. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Y habla de vida eterna, pero también de vida terrenal. Mucha gente en el tiempo de Jesús no les creían que había resucitado, porque la historia dice que a Jesús lo ponen en una tumba. Y al tercer día, cuando van a ir a embalsamar el cuerpo para conservarlo, la piedra que cubría la tumba ya estaba removida. Y eso es porque Jesús resucitó, pero mucha gente no lo quería creer. Creía que se habían llevado el cuerpo y que eran como inventos para
hacer creer a la demás gente que sí resucitó. Y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son testimonios de personas que estuvieron con Jesús y que vieron la tumba vacía. Y al final, los últimos capítulos de estos evangelios hablan de un tiempo que pasaron con Jesús cuando ya estaba resucitado. Y Jesús comía con ellos y pues es un cuerpo, o sea, digería. No puedo explicar cómo, pero no es como vemos en las películas que un fantasma toma agua y se le cae. No, él lo digería y Jesús comía y es como de wow. Eso es evidencia. Entre más yo leía la Biblia, más empecé a creer y darme cuenta de lo que había aquí era verdad. Y empecé como a poner a prueba todas las cosas. Cuando dice la Biblia que el necio es sabio cuando calla, me acuerdo que muchas veces había una discusión o querían provocarme algunas personas. Yo me quedaba callada. No sé si eso les enojaba más, pero saber que no estaba yo dejándome llevar por mis emociones y lo que yo quisiera decir en ese momento, me ponía en un buen lugar. Al fin y al cabo, después la gente empezó a correr a mí por consejo. Y digo, bueno, yo no me considero necia, un poquito, pero Dios está trabajando conmigo. Pero sí creo que si no vas a decir nada bueno, mejor no hables. Y si alguien te dice algo que te lastima y te hiere y tú cedes en esa provocación, te vas a ver igual de mal que la persona que habló mal de ti. Entonces, cuando tú callas, estás demostrando sabiduría, estás demostrando también una voluntad mayor y una inteligencia mayor que la otra persona. Entonces sí, es verdad, el necio cuando calla es sabio. Y así como otras cositas fui probando y dije, ay, sí es cierto, la Biblia tiene razón, Dios tiene razón. Y poco a poco me fui rindiendo. Me acuerdo que en ese tiempo cuando yo estaba muy deprimida y no tenía contentamiento ni tenía alegría con nada, había perdido mi identidad y siento que en estos últimos meses la fui reconstruyendo. Recuerdo que leyendo la Biblia me fui como identificando en los personajes. Después voy a hacer un capítulo sobre eso, pero yo tengo una madre narcisista y me di cuenta hasta hace unas cuantas semanas. Me dolía mucho. Por muchos años, desde mi adolescencia o quizás desde antes, fue muy tensa. Y yo leo en David que su padre fue con él igual, lo menospreciaba. Cuando va el profeta Samuel a querer ungir un rey a la casa del padre de David, el padre pues tenía sus favoritos y David andaba cuidando las ovejas. Saca a todos sus hijos y el profeta Samuel dice, no, pues ninguno de estos Dios lo ha elegido. Oye, ¿de casualidad no tienes otro hijo? Y es muy difícil que a un padre diga, no, pues se me olvidó otro hijo. Simplemente que David era tan tan menospreciado que no lo contó, no lo tomó en cuenta. Él nunca pensó que David podría ser ungido como rey o que David iba a tener ese privilegio, ese destino. Llega David y Dios le revela al profeta Samuel que ese iba a ser el nuevo rey y lo unge. Y yo veo en esa similitud lo que yo estaba pasando. Veo a una María Magdalena rechazada, sola, con un historial medio oscuro, inmoralidad sexual porque era prostituta. Digo, yo no soy prostituta, ¿verdad? Pero al ser madre soltera con 2 hijos, la gente piensa eso de mí. Y yo veo un Jesús que no la rechazó, que no la juzgó, que no la hizo menos, sino que le dio un lugar en su mesa, le dio un lugar con sus amigos más cercanos y la apapachó y yo me sentí identificada con ella. Veo también un Jacob que le iba duro en el trabajo, se esforzaba y su suegro, que era su empleador, le cambiaba el sueldo un montón de veces, se aprovechaba un montón de él y Dios lo seguía bendiciendo. Veo un Jacob que no tenía rumbo, tampoco era querido en esa casa, en la casa de su suegro,
y tiene que ir y emprender un viaje con su familia a sepa Dios dónde. Dios lo estaba dirigiendo. Tenía que restaurar la relación con su hermano y me identifico con esos personajes y encuentro que las cosas que me estaban atormentando, a pesar de todo eso, Dios estaba conmigo. Y como estuvo con otros y a pesar de que su vida no fue fácil tampoco, los bendijo. Dios estuvo con ellos. Dios les dio ese confort en su alma. Veo un José que tiene sueños de joven y todos se van a postrar ante mí y así. Y ¡pum! Cárcel. Cárcel, no me acuerdo cuántos años, pero sí estuvo muchos años en la cárcel. No sé si 20, algo, una onda así. Y uno dice, bueno, no he cumplido mis sueños, pero puedo hacer las cosas, puedo empezar a trabajar en algo o desarrollar alguna habilidad o aprender, estudiar, cosas así, ¿no? Pero José en la cárcel no tenía acceso a nada. Y más adelante, cuando es el tiempo correcto, Dios orquesta todo para que José salga de la cárcel y lo ponen en un lugar de honor, un lugar donde puede dirigir a las demás personas porque era el hombre más sabio del lugar. Y digo, ok, pues no he cumplido mis sueños, pero Dios sabe cuándo. Y empecé a ir rindiéndome y empecé a encontrar esas nuevas fuerzas que yo sentía que ya no tenía. Empecé a encontrar esperanza, empecé a sentirme apapachada por Dios, por el Espíritu Santo. Empecé a leer sus promesas y hacerlas mías. Dios me va a proveer, mis graneros van a rebosar, mi descendencia no se podrá contar, mis sueños se van a cumplir, voy a ser una persona de influencia. Yo no sabía que iba a terminar haciendo un podcast. Recuerdo también de estas cosas que les comparto, de esta relación tensa con mi mamá. La empecé a trabajar y era como, ¿cómo puedo honrar a mi mamá? ¿Cómo puedo honrar a mi mamá? Todo el tiempo. Y poco a poco mi relación con ella mejoró. Y hoy estamos mejor que nunca. Y yo sé que entre más pase el tiempo, mejor va a ser y más bonita. Y llegan muchos pensamientos del enemigo diciéndome, solamente está así un tiempo, más adelante se le va a pasar. Yo prefiero no oírlo y creerle a Dios de que así como mi corazón cambió con ella, su corazón también cambió conmigo. Otra cosa que yo quería cambiar eran mis finanzas. Y leí en la Biblia que si yo honraba a Dios con la 10ª parte de lo que Él me daba, me iba a multiplicar todo. Y aún estamos en la espera de la promesa de que todo se vea multiplicado. Y sí quiero, ¿no? Quiero, a lo mejor, bueno, yo no tengo graneros, pero tengo a la cena, entonces una despensa que rebose, una cuenta bancaria que rebose. Pero sí me he dado cuenta que desde que empecé a dar mi diezmo y me he mantenido fiel en eso, no me falta nada. Llega bendición de partes inesperadas, me llaman de un trabajo, oye, te recomendé con esta persona. Y yo, de veras, es algo muy bonito y muy sorprendente cómo Dios obra cuando yo me estoy sometiendo a Él. Recuerdo que el año pasado quemé muchos barcos, siempre fui una persona creativa, pero con esta depresión tan fuerte yo no tenía mente para crear, mente para hacer algo. Y recuerdo que lo descuidé y hasta yo dije, esto de las redes, esto del internet no es para mí, me rindo. Y lo puse en manos de Dios y dije, Dios, no sé qué hacer con mi vida, la verdad. Ponme en el camino donde tú quieres que esté, yo voy a hacer lo que tú me pidas, donde tú me vayas a bendecir, ahí ponme. Y veo una oportunidad donde puedo crear contenido UGC, contacto una marca, me dicen, eres buena, y dije, ok, sigamos dándole a las redes sociales y pues encontré un propósito nuevo. Soy muy feliz compartiendo mi podcast, soy muy feliz estudiando la Biblia. Me siento plena y siento que Dios me ayudó para esto. Cuando yo empecé,
decía, bueno, puedo hablar como de 5 cosas y después ¿qué? Dios, ¿qué voy a hacer? No fui a ningún seminario ni nada, no soy teóloga. Y yo sentí que Dios me dijo, yo te diré lo que vas a decir. Entonces me dio paz y poco a poco me da inspiración y a lo que yo tengo que compartir, y pues aquí estamos haciéndolo. Cada día en esta nueva vida yo me siento más liviana, más feliz y quiero seguir experimentando cosas. Tengo un deseo en mi corazón de experimentar un matrimonio conforme a los mandamientos de Dios. Quiero educar a mis hijos conforme a los mandamientos de Dios y ver en ellos seguidores genuinos de Cristo. No solo tengo vida eterna, sino tengo vida en vida. Y honestamente este camino de seguir a Jesús, hay cosas que sí me ha dolido mucho dejar atrás. He dejado amistades, he dejado trabajos. Hay cosas que Dios me pide y estamos en ese diálogo. Al principio eran meses. Dios me pidió como 6 o 7 meses ir a la iglesia hasta que dije, voy a ir. Mientras he ido soltando más cosas, le voy haciendo más caso más rápido y espero llegar al punto donde me diga algo y pues lo haga en ese momento. He tenido ídolos, no en el sentido de una imagen como tal y la adoro, no, sino que he puesto personas y cosas en el lugar que Dios le corresponde en mi vida. Dios tiene que ser lo primero en mi vida. El primero en mi tiempo, el primero en mi dinero, el primero en mi amor, el primero en todo. Al quitar esos ídolos y ponerle a Dios su lugar, me he dado cuenta que las cosas empiezan a acomodarse en su propio lugar también. Y rápidamente, ídolos puede ser una persona, tu crush, una amiga, dinero, tu familia, tu salud, tu trabajo. Es todo aquello que ocupa principalmente tu tiempo, tu mente, tu energía y lo que tú crees que si tienes eso o cuando tengas eso vas a ser feliz. Eso es un ídolo. Salmos 37:4 dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de todos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amo a Dios así con todo lo que soy y a mi prójimo lo amo así como a mí mismo. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Pues sí, no es fácil, es lo más satisfactorio. De hecho, es más fácil seguir tu carne, es más fácil seguir las cosas del mundo, no tener dominio propio y dejarte fluir. Pero ese es el camino donde que generan muchos problemas, pasan muchos desastres, acabas súper mal. Sí dan satisfacción instantánea, pero acabas más vacío porque Dios no está en el lugar donde tiene que estar. Hay mucha gente que cree que es una buena persona y dice, bueno, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, yo no necesito de Dios. Y no necesitas robar o matar para estar en pecado. Pecado es no seguir el diseño de Dios en cualquier cosa. Podrías tener ídolos como personas, dinero. Podrías decir, bueno, yo tampoco tengo ídolos, pero lo dudo mucho. Deberías tener un orgullo tan grande para no admitir tus propios errores. Tú también puedes ser tu propio ídolo. Pero incluso si no tuvieras ídolos, déjame preguntarte si te sientes pleno o plena, feliz, en paz, te puedes dormir tranquilo, a gusto, confiado, sin enojo, sin celos, sin depresión, sin estrés. Si no te sientes así, es porque te falta Dios. Les voy a contar una historia rápidamente. En Juan 4 habla de Jesús y la mujer samaritana. Y llega Jesús cansado del viaje a sentarse junto a un pozo y ve a esta mujer y le dice, oye, dame de beber. No, porfa. Y empiezan a platicar y en el versículo 13 Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Sigue la conversación y él le dice, ¿dónde está tu esposo? Y ella le dice, yo no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho,
5 esposos has tenido y el que ahorita tienes no es tu esposo. Y la mujer se sorprende como una persona que acaba de conocer le dice eso de su vida. En esta enseñanza habla de que la mujer tenía sed de amor. Un hombre no le satisfació su sed, el otro tampoco y el otro tampoco, y así llegó a tener 5 esposos. Más adelante le da la buena noticia de que él es el Mesías y él hará que ella tenga una nueva comunión con Dios donde va a poder saciar su sed de amor. Mi deseo contándote esta historia de si vale la pena seguir a Jesús o por qué seguir a Jesús, y contándote mi vida y mi experiencia, espero que tú también te inspires a querer tener una relación con Jesús y seguir sus caminos. Si tú durante este tiempo se te abrieron los ojos y empezó como a explotar tu cabeza porque ya te estaba cayendo el 20, esa es una buena noticia, porque es una tristeza que provoca un cambio. Ni Dios ni yo queremos condenar a nadie, sino que es como compartir esta buena noticia de que puedes tener vida en vida y tener vida eterna también en Cristo. Si tú ahorita sientes, oye, yo también he tenido ídolos, yo también he andado en pecado, las cosas que yo creía que me iban a hacer feliz no me hacen feliz, y quiero sentirme feliz y satisfecha y saciada a mi sed en Cristo, me gustaría guiarte en una oración para que le entregues eso a Dios, recibas a Cristo en tu corazón y tengas vida eterna. Así que cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz, que perdonaste todos mis pecados. Te entrego mi vida, recibo el Espíritu Santo. Creo que me perdonaste, me escogiste, soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste hoy esta oración, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Ángeles cantan, están contentos, Dios está contento, ya eres su hijo. Y parte de ser su hijo es estar en los caminos de Dios, y para eso yo te recomiendo que sigas este canal, no te pierdas ningún episodio de este podcast, que vamos a estar conociendo todos los caminos de Dios, vamos a estar redireccionando nuestras vidas en todo esto. Y también te invito a que leas tu Biblia. Si no tienes economía para comprar una de estas, descarga una aplicación, la voy a dejar en la descripción también. La descargas y ahí va a estar en cualquier idioma. Puedes leer la versión 1960 o la traducción lenguaje actual para que la entiendas mejor. Y te recomiendo que empieces leyendo el Evangelio San Juan, está en el Nuevo Testamento. Y si tú ya estás en los caminos de Dios y tienes una historia de cómo Dios transformó tu vida y quieres compartirla con nuestra comunidad, te invito a que me mandes un correo con el asunto testimonio a katiasanchezdector@gmail.com para que yo lea tu historia en un siguiente episodio y sea de bendición para nuestra comunidad. Te invito a que compartas este episodio con otras personas, que sea de mucha bendición para los demás. Y recuerda que se vale equivocarse, se vale perder el rumbo, tu pasado no te define. El mejor momento para redireccionarte es hoy. Nos vemos en el próximo episodio.